Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios, de la verdad presente. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra y poder exponer otro estudio más de las Sagradas Escrituras. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a toda la familia de Dios, a todos nuestros hermanos que son parte de este canal, que están pendientes de todos los estudios que se suben aquí. Y en esta hora vamos a hacer un estudio profundo acerca de los dones espirituales, especialmente acerca del don de profecía. Queremos aclarar algunos errores doctrinales y errores de interpretación bíblica que aún en la iglesia adventista se enseñan esos errores por falta de un estudio profundo de las Escrituras. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y Dios sea el autor que dirija nuestra mente y nuestro corazón para que podamos interpretar correctamente su palabra y no vayamos a torcer la Sagrada Escritura. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permite una vez más poder presentar su palabra, la verdad presente, a través de este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos en todo el mundo que van a escuchar tu palabra. Bendice a todas esas personas que tarde o temprano escucharán este mensaje y que este mensaje sea edificación y conocimiento para nuestras vidas espirituales. Que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos hacer un estudio profundo, explicar, enseñar lo que la Biblia enseña acerca de los dones espirituales y aclarar algunos errores doctrinales y de interpretación bíblica y de algunas frases erróneas que se usan aún en la iglesia adventista. Los adventistas del séptimo día no creemos en niveles o categorías de dones espirituales. Esta enseñanza carece de fundamento bíblico. Nosotros creemos, basados en la Biblia, que todos los dones son impartidos por el mismo Espíritu Santo y que no se deben de minimizar porque todos son dados por el mismo Espíritu. O sea, no podemos decir de que hay un don mejor que otro. Eso sería erróneo y fuera de contexto bíblico. Todos los dones espirituales son impartidos por el mismo Espíritu, dados a la iglesia como cuerpo espiritual para que esto sirva para el crecimiento de ese mismo cuerpo hasta que lleguemos a una estatura de un varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar queremos demostrarlo, queremos poner la plataforma de este estudio, hermanos, y quiero que tomen su Biblia. No crean lo que dice el hermano Rafael, quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo lo que vamos a estudiar. La Biblia enseña que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía, o sea que los profetas tienen el don de profecía, que es impartido por el Espíritu Santo. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, dice: porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría. Aquí está hablando Pablo de los dones espirituales. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, no dice otro, el mismo Espíritu, porque solo hay un Espíritu Santo que imparte los dones, por lógica. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, pero ¿por quién? Por el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, pero ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Recuerda esa palabra, por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no da dones minimizados. El Espíritu Santo no da niveles de dones. El Espíritu Santo imparte dones de diferente forma y a diferentes miembros de la iglesia, pero todos esos dones son impartidos por el mismo Espíritu. Significa que todos tienen el mismo valor.
No importa si es un ministerio, es impartido por el Espíritu Santo. No importa si es el don de profecía, es impartido por el Espíritu Santo. No importa si es el don de lengua, que ya lo explicamos qué significa eso, es impartido por el mismo Espíritu Santo. Todos los dones y ministerios son impartidos por el mismo Espíritu Santo. Noten lo que dice Pablo en Efesios 4:11. Es más categórico el apóstol Pablo porque aquí está hablando ahora de los ministerios que se dan en la iglesia. Los dones y los ministerios son impartidos por el mismo Espíritu. Y noten cómo dice el versículo 11 de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Noten, se menciona el don de profecía, o sea que los profetas son los que tienen el don de profecía. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea que estos son ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Pablo compara los dones espirituales como un cuerpo. Así como en un cuerpo físico tenemos muchos miembros, así en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, hay diferentes dones espirituales y son impartidos ¿por quién? Por el mismo Espíritu. No se olvide de esa palabra, por el mismo Espíritu. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Noten que el don de profecía es muy importante porque se menciona tanto en los dones como en los ministerios. Lo tercero, maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Pero ¿quién lo imparte? El mismo Espíritu. Muy importante que no perdamos ese dato. El mismo Espíritu Santo es el que imparte los dones y los ministerios. Según la profecía apocalíptica, la iglesia remanente de los últimos días tendrá este don de profecía. El don de profecía es uno de los dones primordiales para la iglesia. En lenguaje simbólico, los ojos de la iglesia son los profetas. Por eso es que se menciona o se relaciona los profetas con videntes. En el Antiguo Testamento a los profetas también se les llamaba videntes porque tiene que ver con ver, con ojos espirituales. Esto es el don de profecía. La iglesia remanente, una de las características de esta iglesia verdadera es que iba a guardar los 10 mandamientos e iba a tener también el don de profecía. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Noten que el diablo no odia a todas las iglesias que existen actualmente, aunque se hagan llamar cristianas, pero según la Biblia, el diablo anda airado con un remanente, con una iglesia. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Esa palabra resto es loipos, o sea, el remanente, el resto, lo último. El resto de la descendencia de ella, y noten cómo se les identifica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice que este remanente tiene 2 características distintivas: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Con los mandamientos creo que podemos estar claros que el remanente va a guardar todos los mandamientos, incluyendo el Shabbat como 4º mandamiento. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Aquí alguien puede preguntar, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Inclusive, el mismo libro de Apocalipsis nos identifica el apóstol Juan qué es o qué se entiende por tener el testimonio de Jesús. Porque la iglesia remanente tiene estas 2 características muy importantes. O sea, no lo podemos enfrascar solamente en los mandamientos, tenemos que también entender o saber perfectamente bien qué es el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente, el mismo apóstol Juan. Aquí el apóstol Juan ve al ángel Gabriel
En efecto, se puede demostrar bíblicamente y teológicamente que el ángel que le dio la visión a Juan en la isla de Patmos es el ángel Gabriel, que es un querubín que está delante de la presencia de Jehová, según Lucas capítulo 1. Aquí Juan ve al ángel en visión y Juan quería arrodillársele al ángel. Y noten cómo dice el ángel: yo me postré a sus pies para adorarle. Esta palabra adorar en el griego es proskuneo. Según la Biblia solamente hay que adorar a Dios nada más, porque Él es el creador. Y dice, noten cómo dice: y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten qué interesante. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ya vamos a ver bíblicamente que el espíritu de la profecía en realidad no es lo que escribe el profeta inspirado por el Espíritu Santo, ni tampoco el espíritu de profecía es el profeta. El espíritu de la profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo, porque vimos de que Él es el que da los dones y los ministerios. Sobre este tema muchos están confundidos, creen que el espíritu de la profecía es la escritura misma del profeta, pero en realidad eso es lo que hace el profeta cuando está lleno del Espíritu Santo y está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El espíritu de la profecía es el nombre dado al Espíritu Santo en las profecías del Apocalipsis. El espíritu de la profecía, porque es el Espíritu Santo que está inspirando al profeta. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí Juan dice que lo que le dice el ángel Gabriel, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que, ¿qué es el espíritu de la profecía? ¿O con qué se relaciona en las profecías de Apocalipsis? Noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Aquí vemos de que Juan no aprendió la lección. El ángel Gabriel se le vuelve a aparecer y Juan se le vuelve a arrodillar. Y noten cómo le vuelve a repetir el ángel a Juan. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras y estas cosas. Y después que las hube oído y visto, o sea que lo que oyó es lo que vio después, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, noten, lo mismo le dice el ángel, mira, como queriendo decir, ¿qué te está pasando que no entendiste que antes te lo había dicho? Y hoy te lo vuelvo a repetir, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, yo soy igual que tú, porque adoro a Dios, aunque yo soy un ángel y tú eres un humano, pero ambos somos consiervos porque adoramos a Dios. Noten lo que le está diciendo Gabriel a Juan. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. ¿Cómo? Los hermanos de Juan, ¿quiénes son? Los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, proskuneo, adora a Dios. Noten qué interesante. O sea, si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, significa que los profetas, que son los hermanos de Juan, son los que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. O sea que los hermanos de Juan son los que tienen ese don que ha sido impartido por el mismo espíritu. ¿Me doy a explicar, hermano? Tener el don de profecía o el testimonio de Jesús significa de que la iglesia remanente, aparte de que guarda los mandamientos, todos, tendría en su medio por lo menos un profeta. Digo esto por lo menos porque no sabemos si Dios puede levantar más, pero tendría por lo menos un profeta, y ese profeta iba a ser inspirado también por el Espíritu Santo. Aquí dice que guarda los mandamientos, este remanente, y tiene el testimonio de Jesús. Tener el testimonio de Jesús es tener el don de profecía. O sea que la iglesia remanente tendría por lo menos un profeta en su medio. Interesante.
Porque según la Biblia, hermanos, los dones espirituales no han cesado. Si usted encuentra a algún cristiano de alguna iglesia protestante y le dice, hermano, ya no necesitamos los dones espirituales, suficiente con la Biblia, tengamos cuidado con esa verdad media. Es cierto que la Biblia es la máxima autoridad, infalible y categórica para establecer doctrina y probar toda clase de espíritu y creencia, pero la misma Biblia enseña que los dones espirituales no han cesado, que estarán hasta la venida de Cristo. ¿A dónde dice Pablo eso? 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Cómo? De manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los dones espirituales no han cesado. Los dones espirituales son importantes para que la iglesia cumpla su ministerio en esta tierra y su misión de predicar el evangelio. Los ministerios y los dones espirituales son para que la iglesia se nutra, crezca y se fortalezca y así pueda cumplir su triple misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí vemos que la iglesia remanente de los últimos días tendría el don de profecía, porque el don de profecía es uno de los dones espirituales que estarían hasta el fin de los días. ¿A dónde dice eso? Joel 2:28. Noten cómo dice el profeta. Esta profecía es una profecía de doble referencia. Hay muchos protestantes que dicen de que los dones espirituales cesaron con la iglesia primitiva. Eso es una falsa enseñanza. Aquí vemos en la profecía de Joel una profecía de doble referencia. ¿Qué significa eso? La profecía de Joel se cumplió parcialmente en los días del Pentecostés, ya que Pedro en su sermón en el día del Pentecostés citó esta profecía de Joel en Hechos capítulo 2 como cumplimiento de esta profecía de este profeta menor que Joel. Pero esta profecía tiene doble referencia o doble aplicación. Se va a cumplir hasta el fin de los días. Dios derramará su espíritu antes de que Cristo venga por segunda vez. Los dones espirituales serán derramados sobre la iglesia o serán dados a la iglesia. Y uno de esos es el don de profecía. Noten cómo dice Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Noten, significa que el don de profecía no ha terminado. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. Interesante. Significa que los dones del Espíritu Santo no han cesado. Estarán hasta el fin de los días. Interesante. ¿Qué enseña la iglesia adventista sobre los dones espirituales? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Todo adventista del séptimo día tendría que conocer nuestras 28 creencias. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay una gran ignorancia de estos temas, comenzando desde algunos líderes. Ignorancia crónica y rotunda de estos temas. Desconocen nuestras creencias y doctrina. La iglesia adventista tiene 28 creencias fundamentales y 6 doctrinas. Noten lo que dice la creencia adventista número 18 de las 28 creencias sobre el don de profecía. Si usted es adventista del séptimo día y no acepta las 28 creencias de los adventistas, significa que aún no le ha amanecido. Las 28 creencias de los adventistas y las 6 doctrinas son netamente sacadas de la Biblia. Son creencias elaboradas que demuestran la creencia cristiana de los hijos de Dios durante todas las edades, fundamentadas en la Biblia. La creencia adventista número 18, noten cómo dice: uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción, corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad
que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Y se cita Joel 2:28 al 29, Hechos 2:14 al 21, Hebreos 1, versículo 1 al 3, Apocalipsis 12:17 y 19:10. Algunas citas ya las leímos de esta. Noten que los adventistas del séptimo día mundialmente creemos de que el don de profecía se manifestó en el ministerio y la obra de Elena de G. de White, una tremenda escritora que impactó y sigue impactando por sus generaciones. Una escritora prolífera de que ha escrito más libros que cualquier actor, que si nosotros pusiéramos en línea todos los libros de ella, llegaría a una estatura de 1,60 m. ¿Quién ha escrito tantos libros como ella? Los que la critican y los que la atacan son ignorantes del mismo tema, desconocen su literatura. Saben de que yo soy adventista del séptimo día por convicción. Me he devorado vorazmente los libros de Elena de White y estoy plenamente seguro que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Uno de los libros que más me encanta de Elena de White es El conflicto de los siglos. Tremendo libro. Es un libro que habla cómo el conflicto inició en el cielo y cómo terminará. Es un libro pero espectacular y poderoso, El conflicto de los siglos. Yo recomiendo que después de la Biblia lean El conflicto de los siglos. El que conoce el libro Conflicto de los siglos está leyendo un comentario de Daniel y Apocalipsis poderoso. Los adventistas del séptimo día creemos de que el don de profecía se manifestó en esta mujer humilde, sin letras y sin estudio. Según la historia dice que hubieron 2 hombres que rechazaron este don y quedaron mudos. Muchos adventistas desconocen eso. Que Elena de White, antes de que ella fuera llamada al ministerio como profetisa y como escritora, fueron pastores que fueron llamados para este ministerio y rechazaron este ministerio, y la historia dice que quedaron mudos. Recomiendo que consigan un libro que se llama Portadores de Luz, donde habla toda la historia de cómo la iglesia adventista nació y cómo Dios llamó a Elena de White al ministerio. Tremendo, hermanos. Ahora, si usted es adventista del séptimo día y no cree en el ministerio y el don de profecía manifestado en Elena de White, usted aún no es adventista. Usted es adventista de fachada. Y aquí hubo un problema. ¿Será que no le dieron estudio correctamente a usted antes de bautizarse? ¿O algún problema sucedió? Lo bautizaron en una forma precipitada para ser blanco. Pero un adventista que diga, yo conozco católicos y protestantes que rechazan el don de profecía y el ministerio de Elena de White, pero lo que es inconcebible es que un adventista que se diga ser adventista lo rechace. Lo admitimos con un católico y un protestante, pero un adventista, aquí, como decimos los salvadoreños, aquí huele a gato encerrado. Algo pasa. Sigamos leyendo. ¿Por qué razón quise traer este tema, hermanos? Quise demostrarles bíblicamente que el Espíritu Santo no da niveles de inspiración, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Daniel fue el mismo que inspiró a Jeremías, el mismo que inspiró a Josué, el mismo que inspiró a Joel. Es el mismo Espíritu. No se olvide de eso, especialmente usted, hermano adventista, que va a escuchar esta presentación, para no ser engañado. ¿Por qué quise traer esta exposición, hermanos? Sencillo. Quiero que hagamos un análisis sobre lo que quiso decir Elena de White sobre luz menor y luz mayor, ya que en la iglesia adventista por décadas y años se ha malinterpretado lo que significa en los escritos de Elena de White luz menor y luz mayor. Algunos adventistas, inclusive hasta teólogos, en una lección de escuela sabática, creo que es del 2020, donde la lección venía hablando de la sola escritura, el escritor de la escuela sabática de esa época decía de que Elena de White es luz menor y que la Biblia es luz mayor. Eso, hermanos, es muy común oír dentro de los adventistas que minimizan el ministerio de Elena de White. Y quiero decirles, hermanos, esto a continuación. Cuando alguien dice así, los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia es luz mayor,
ese es un ataque sutil al don de profecía, porque lo que están haciendo estas personas y estos teólogos están minimizando el nivel del don de profecía, como queriendo decir de que Dios a los profetas bíblicos que escribieron la Biblia les dio un don más grande, más alto, y Elena de White le dio un don pequeñito, así, bien poquito, bien poco. Están diciendo en otras palabras que es más importante la Biblia que el don de profecía dado a el ministerio de Elena de White. Tengamos cuidado, adventista, con esta frase, y quiero explicar qué quiso decir Elena de White cuando usó los términos luz menor y luz mayor. Nunca jamás quiso decir que sus escritos eran luz menor y que la Biblia era luz mayor. Esas citas se han tergiversado y se han sacado de contexto, y hoy quiero demostrarles, amigos adventistas y hermanos adventistas, qué quiso decir Elena de White con esa expresión, para que no se dejen engañar por esta clase de ataque sutil que se está introduciendo en la iglesia adventista para atacar el don de profecía, porque el diablo sabe de que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús, y el diablo de alguna forma atacaría este don. Hermanos, es impactante cómo este ministerio de Elena de White ha sido atacado, no solamente por católicos o protestantes, diciendo herejías y basura que circula en el internet y las redes sociales. También dentro de la iglesia adventista hay un ataque sutil. Hay frases sutiles y apóstatas que se usan en la iglesia adventista y que se predican en la iglesia adventista, y muchos hermanos, porque no conocen esta clase de estudios, son arrastrados por estos errores satánicos. Por ejemplo, hermano, ya no hay que citar mucho a Elena de White, hay que citar más la Biblia. Ellos dicen esa verdad, pero es una verdad media con un engaño sutil. Hermano, no necesitamos a Elena de White nosotros, suficiente con la Biblia. Son frases que se escuchan aún en la iglesia adventista. Hacen aún hasta memes y se burlan de eso. Y muchos adventistas, disculpen esta palabra, hermanos, pero esta es una gran verdad. En la iglesia adventista ha caído una gran ignorancia del estudio de estos temas. Hay una gran ignorancia en nuestras creencias, hay una gran ignorancia en nuestras doctrinas. Y la evidencia, hermanos, es de que se nota en la hermandad. Cuando a un hermano se le pregunta, hermano, ¿qué opina de esto? Los hermanos no saben responder, o si responden con una incoherencia o con un disparate. Pruebe a alguien si estudia o no. Hágale una pregunta y le saldrá con una incoherencia o con un argumento superficial sin fundamento bíblico. Recuerdo una vez que fui a una iglesia a predicar, que me dijeron, hermano, nosotros aquí no citamos a Elena de White, porque Elena de White no la consideramos como palabra de Dios. Nosotros creemos en solo la Biblia. Adventistas creen eso en la iglesia. Inclusive, hermano, hay ancianos de iglesia que tienen este concepto. Y saben, hermano, según el manual de iglesia, no se le debe dar privilegios a un hermano. Negativo. Un hermano que no cree en los dones del Espíritu Santo y que no cree en nuestras creencias, especialmente en la creencia número 18 del don de profecía, no se le debe dar ningún privilegio. Imaginémonos que sea pastor. No hay que ponerlo como pastor. Eso es un gran, grave error. Tremendo, hermano. ¿Cuál es la cita que queremos despedazar y profundizar en ella? ¿Qué quiso decir Elena de White con luz menor y luz mayor? Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, párrafo 4. Estoy tomando la referencia de la app Elena de White, que se descarga electrónicamente en los dispositivos. Pero esta cita está en todos los libros de Mensajes Selectos. Está también en la Revisión General del 20 de enero de 1903 y se cita también en el Colportor Evangélico, página 129. Noten cómo dice esta cita. Poco caso se hace de la Biblia. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. ¿Ve? Dicen los adventistas. La luz menor es los escritos de Elena de White. La luz mayor es la Biblia. Y se darán el cuento. Haga la prueba. Son miles de adventistas que creen así, que los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia es luz mayor. Gran error y un gran ataque sutil al don de profecía.
porque lo que están haciendo es poner la Biblia más alto y el ministerio del don de profecía sobre Elena de White más bajo, o sea que lo minimizan, como queriendo decir así, hermano, que el don de profecía a los profetas de la Biblia fue especial y el don de profecía a Elena de White fue minimizado, o sea que es más bajo. Por eso es incorrecto, dicen ellos, ponerlos al mismo nivel. Así dice, y de esta manera el diablo ataca sutilmente el don de profecía. Haga la prueba, analice, piense lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo no da niveles de inspiración. El mismo Espíritu inspiró a los profetas. ¿Qué quiso decir Elena de White con luz menor y luz mayor? Vamos a profundizar en este texto. Nunca aísle una cita de su contexto. Vamos a ver qué quiso decir Elena de White con esto. Esta misma cita está en el Colportor Evangélico, página 129. Está completa. Si ustedes gustan pueden irse al original. Está en la revista Review and Herald del 20 de enero de 1903. Voy a leerles toda la cita como dice. El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Oh, cuánto bien podría haber realizado si los libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. Habría una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores, y muchos más que se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. Noten, hermanos, si ustedes escucharon cómo leí la cita y la pueden corroborar, en ninguna parte Elena de White está diciendo que la Biblia sea luz mayor. Lo que está diciendo que sus escritos llevan a la Biblia, pero nunca en ninguna cita dice que la Biblia sea luz mayor. Investigue lo que estoy diciendo, lea, va a escudriñar. Es tan cierto que los escritos de Elena de White nos conducen a la Biblia y a Cristo, pero en ninguna cita Elena de White dice de que la Biblia sea luz mayor. Quienes han inventado esto son los que han leído mal a Elena de White y han sacado de contexto esta cita. Así que vamos a ver qué significa entonces luz menor y luz mayor y a qué se refería Elena de White, y les voy a decir lo siguiente. Cuando Elena de White usa luz menor y luz mayor, la luz mayor es Cristo. Vamos a ver en este estudio que tanto la Biblia como los escritos de Elena de White son luz menor, que apuntan a Cristo, que es la luz mayor. Esto es una referencia y una analogía que Elena de White la tomó de Juan el Bautista. Noten qué interesante, hermano. Para que entendamos lo que quiso decir Elena de White con luz menor y luz mayor, tenemos que ver de dónde Elena de White tomó esta analogía o esta símilis de luz menor y luz mayor. Noten cómo dice Juan 5, 33 al 36. Pregunto, ¿Juan el Bautista era profeta? Sí. Y Cristo dijo, mayor que profeta. Pero noten cómo dice Jesús aquí hablando acerca de Juan. Juan 5, 33 al 36. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Noten que Juan el Bautista tenía también el testimonio de Jesús, porque aquí dice, y dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha. Noten que Jesús dice que Juan era la antorcha que ardía y alumbraba. Pregunto, ¿Juan tenía luz? Sí, pero vamos a ver de que esa luz no era propia, era derivada de Cristo, la luz mayor. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio. ¿Quién es la luz mayor? Cristo. Mas yo tengo testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado.
Noten que Cristo da testimonio del Padre y Juan da testimonio de ¿qué? De Cristo. Pero Juan era una luz que alumbraba y ardía, pero Cristo era una luz mayor. O sea que la luz que tenía Juan era una luz que provenía ¿de dónde? De Cristo, la luz mayor. ¿Y cuál es la función de Juan? La función de Juan es dar testimonio de Cristo, o sea, señalar a Cristo como la luz mayor. Juan no era luz mayor, aunque era el mayor de los profetas, porque preparó el camino físicamente de Cristo, mientras que los otros lo hablaron y lo escribieron. Juan en carne propia y en persona prepara el ministerio de Jesús. Pero aquí Cristo está diciendo, Juan tenía una luz, pero yo tengo mayor testimonio que Juan. O sea que Cristo era la luz mayor, Juan era la luz menor. Es incorrecto y absurdo pensar de que los profetas eran luz mayor. Todos los profetas fueron luz menor, porque su objetivo era apuntar a Cristo como la luz mayor. Esto lo corrobora la misma Elena de White en el libro Desahogo a toda la gente, página 191, párrafo 3. Ella categóricamente dice que Juan era una luz menor. Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Desahogo a toda la gente, página 191, párrafo 3 dice: el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. ¿Qué era Juan? La luz menor, está diciendo ella, que había de ser seguido por otra mayor. ¿Quién es la mayor? Cristo. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, por eso es que Juan era luz menor. Todos los profetas son luz menor, porque son iluminados por el Espíritu Santo para que señalen y conduzcan a la luz mayor que es Cristo, a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza del ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Poderosa cita. La misma autora no se puede contradecir. Está diciendo que Juan era una luz menor que apuntaba a Cristo, la luz mayor. Tremendo, hermano. Y saben algo muy interesante, hermano. Esta misma analogía la podemos comprender en lo siguiente. La Biblia enseña de que Cristo es la luz del mundo. Sí, es como el sol de justicia que alumbra. Noten cómo dice Juan 8:12. La misma analogía la encontramos en Cristo y su iglesia. Aunque la iglesia en general no tienen todos el don de profecía, pero la iglesia también es luz del mundo al predicar el evangelio de Cristo, alumbra. Pero esa luz, ¿de dónde la obtiene? De Cristo, la luz mayor. Noten cómo dice, el mismo término se aplica a Cristo, pero entendiendo que Cristo es la luz mayor y la iglesia o sus discípulos son la luz del mundo. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y ahora noten a quién se le aplica el término luz, entendiéndose que somos luz menor. Cuando testificamos y predicamos el evangelio, estamos alumbrando, pero esa luz no es de nosotros. ¿De quién es? Es luz de Cristo. Noten cómo dice Jesús aquí. Leamos correctamente este texto. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora aquí se le aplica a los discípulos de Cristo, a la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Ese es un cajón, se podría entender un cajón. Sino sobre un candelero para que brille y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero para que glorifiquen a los hombres. No, noten a quién van a glorificar. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestro testimonio que damos
ya sea a través de nuestra vida personal y nuestra predicación del Evangelio, tiene que ser con el objetivo de ¿qué? De que la gente vea a Cristo, la luz mayor, porque esa luz que nosotros tenemos no es propia de nosotros, sino que proviene ¿de quién? De Cristo, la luz mayor, que es el sol de justicia. Presenté también esta analogía para que veamos el contexto de esta palabra. ¿Qué otra cosa también da testimonio de Cristo? Dijimos de que son los profetas, luz menor, que apuntan a Cristo, la luz mayor. ¿Qué otra cosa? Son todas las escrituras. Noten como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una afirmación que le está diciendo a los fariseos. Ustedes dicen que escudriñan la escritura, pero esas escrituras dan testimonio de mí. Interesante. O sea que también todas las escrituras, en este caso eran las escrituras del Antiguo Testamento, eran luz menor que apuntaban ¿a quién? A Cristo, la luz mayor. Imagínense, hermanos, gran error de los que interpretan mal las citas de Elena de White cuando dicen los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia es luz mayor. Pero lo que estamos estudiando aquí es impactante. Todas las escrituras también son luz menor que apuntan a Cristo. También las escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo. Ninguna parte de la Biblia es luz mayor. La luz mayor es Cristo, la persona encarnada, el verbo hecho carne. Tanto los profetas canónicos como todas las escrituras del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y los profetas son luz menor que apuntan a Cristo, la luz mayor. Todos era una profecía compacta del Evangelio que señalaba al Mesías, la obra redentora del Mesías. Esa es la luz mayor, es Cristo. En efecto, cuando Cristo habló de las escrituras se refería al Antiguo Testamento. Es evidente porque solamente eso había sido escrito. El Nuevo Testamento fue escrito después, muchos siglos después o muchos años después. Noten cómo dice el contexto. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, interesante, hermano. O sea que Moisés también era ¿qué? Una luz menor que apuntaba ¿a quién? A Cristo, la luz mayor. Y noten cómo dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pregunto, ¿era Moisés luz mayor? Esta es una gran blasfemia decir eso. Moisés no era ninguna luz mayor. Moisés, al escribir la Torá, los escritos, los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, eran luz menor que apuntaban ¿a quién? A Cristo. A eso se refirió Cristo cuando dijo que esas escrituras dan testimonio de mí. Se refería a Moisés y a sus escritos. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, que también dan testimonio de él, de Cristo, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, si no crees a la luz menor que escribió Moisés en sus escritos, porque allá hay luz que me alumbra hacia mí, si no creéis a esa luz menor, ¿cómo creerás a mí que soy la luz mayor? En otras palabras, eso estaba diciéndole Cristo a los fariseos, que se jactaban de tener la ley y los profetas y ser hijos de Abraham. Pero Cristo les dice, todos ellos testificaron de mí. En otras palabras, todos los profetas, Abraham, Jacob e Isaac, son luz menor que señalaban a mí que soy la luz mayor. Si no le creen a ellos, ¿cómo van a creer a mí que soy la luz mayor? Interesante, hermano. La Biblia enseña categóricamente que todos los profetas eran luz menor porque apuntaban a Cristo, que es la luz mayor. Noten cómo dice 1 Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron los profetas? Los profetas no hablaron de sí mismos. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Qué tremenda cita.
O sea que todos los profetas, al testificar de Cristo y al profetizar de la gracia salvadora, estaban siendo luz menor para testificar de la luz mayor que es Cristo. Tremendo. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Hermanos, tanto los escritos de Elena de White son luz menor, como también la Biblia es luz menor. Cuando Elena de White usó esos términos, luz menor y luz mayor, jamás lo dijo en el contexto de referirse a la Biblia, aunque sus escritos nos conducen a la Biblia. Pero el término de luz mayor nunca lo dijo aplicándolo a la Biblia, sino era en el contexto de aplicarlo a Cristo, la luz mayor. Tanto la Biblia como los escritos de Elena de White nos señalan a Cristo, el único Salvador y Redentor que tiene poder para salvarlos perpetuamente. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Noten que la palabra de Dios es la antorcha. Aquí Pedro está refiriéndose a las profecías de los profetas mayores y menores, incluyendo la Torá, los 5 libros de Moisés. Noten que dice: es como una antorcha, porque allí hay luz en la palabra. Cristo dijo a través de David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. Porque la palabra es luz, pero no es luz mayor, es luz menor que apunta ¿a quién? A Cristo, la luz mayor. Debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Pero a qué? A la palabra profética, a la Biblia. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Saben quién es el lucero de la mañana aquí? Es Cristo. En el griego es fósforo, el lucero. Noten que la Biblia, hay que confiar en la palabra profética más segura. ¿Para qué? Para que ese lucero, que es la luz mayor, salga en vuestros corazones. ¿Están entendiendo, hermanos, la analogía que está usando el apóstol Pedro aquí en su carta? Las escrituras son una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero salga, ese fósforo, ese lucero brillante, que los antiguos le conocían a la estrella Venus, la estrella más brillante del universo, que salía en la estrella matutina. Aquí el apóstol Pedro le está aplicando el término fósforo en griego a Cristo, una antorcha que alumbra, pero es la luz mayor, hasta que salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, que es una antorcha, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habían sido inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todos los profetas, los hermanos de Juan, como vimos en el Apocalipsis, son inspirados por el Espíritu Santo, no fue por otro espíritu. Cuando en la iglesia se predica ese error doctrinal, que el espíritu de profecía, o sea, los escritos de Elena de White, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, son luz menor, y la Biblia, luz mayor, es un ataque sutil, como queriendo decir, el Espíritu Santo minimizó en la última etapa de la historia los dones espirituales. Sutilmente es una gran blasfemia, una gran herejía que ataca sutilmente el don de profecía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el don que imparte, es el Espíritu que imparte el don. Tengamos cuidado, hermanos. Y quiero aclarar un detalle muy importante cuando Pedro dice aquí que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una referencia que no fueron las palabras que escribió el profeta lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que fue inspirado por el Espíritu Santo fue la mente del profeta, para que el profeta escribiera con sus propias palabras, usando lenguajes, dialectos, dichos y cultura, para poder transmitir ese mensaje a su época, en su época actual. Lo que Dios cuidaba es de que el mensaje no se fuera a distorsionar, aunque el profeta pudiese usar sus dichos, sus lenguajes, sus frases, sus proverbios existentes y conocidos, parábolas que se conocían en su tiempo. Dios cuidaba que eso no se fuera a distorsionar y que el profeta, lleno del Espíritu Santo, su mente
pudiese comunicar ese mensaje de acuerdo a sus palabras y de acuerdo a cómo él podía escribir eso que estaba siendo inspirado por el Espíritu Profeta, por el Espíritu Santo, hermano. En otras palabras, la Biblia tiene doble autoría. Es el Espíritu Santo que le inspira al profeta, y el profeta escribe con sus propias palabras. O sea, nosotros no creemos en inspiración de letras y de palabras. Nosotros creemos en la inspiración del profeta. El profeta escribió de acuerdo a su propio idioma y su propio lenguaje. En ese contexto sí debemos de entender que la escritura es inspirada por Dios, pero no en sí en la letra, porque de lo contrario solamente los manuscritos originales fueran los que tendrían valor y las copias tendrían que ser inservibles. Pero por lo tanto Dios ha preservado esas verdades distintivas que son vitales para la salvación del hombre. Aunque han habido durante tiempos y versiones que han habido alteraciones de textos bíblicos y adulteraciones, Dios ha cuidado las verdades esenciales para la salvación del hombre. Están todavía intactas en la Biblia. Pero es bien importante que entendamos eso, en que el profeta fue inspirado y el profeta escribió con sus propias palabras el mensaje. La Biblia enseña inspiración del profeta, no inspiración de letras. El profeta tendría que escribir de acuerdo a su propia forma de escribir y su propia cultura, como les acabo de decir. Pero es interesante, hermanos, que la Biblia deja claro este punto, que tanto los profetas como el don de profecía manifestado en Elena de White son luz menor. No existe con Biblia luz mayor y otro ministerio con luz menor. Esto es erróneo. Todos los profetas, todas las escrituras son luz menor que apuntan a Cristo, que es la luz mayor. Hermanos, para concluir, quiero terminar con esto, hermano. ¿Cuáles son las 3 posibles razones de que un adventista se diga ser adventista y ataque el don de profecía en una forma sutil? Estoy impactado, hermano, cómo Satanás está levantando grande apostasía en la iglesia adventista. Hermanos que están negando rotundamente el don de profecía de una forma sutil. No lo dicen abiertamente así, pero lo atacan de una forma sutil. ¿Cuáles son las 3 posibles razones de que alguien no puede aceptar el don de profecía en la iglesia adventista y el ministerio de Elena de White? Pueden haber 3 posibles razones. Y saben algo, hermanos, quiero decir lo siguiente antes de leer las 3 posibles razones. Yo nunca voy a estar a favor, ni tampoco lo voy a defender, que se bautice gente a lo loco, precipitado solamente por hacer número. Eso es incorrecto, porque estos son los problemas que enfrentamos después en la iglesia. Cuando a alguien lo bautizan sin darle estudio bíblico, aunque no es evidencia que una persona se quede y que persevere hasta el final solamente porque tiene estudio bíblico, pero el deber de la iglesia es enseñarle las doctrinas y las creencias que nosotros profesamos como adventistas. Y esto también lo corrobora el manual de iglesia. Enseñarle a una persona nuestras creencias y doctrinas antes de que forme parte de la iglesia. Lastimosamente se perdió de vista esto, hermano. Ya no se hace eso. Hoy lo que le inculcan a nuestros ministros es que hagan números, porque si no hacen números en X periodo de tiempo, ha sido un mal ministro. Porque hoy se mide la consagración de un ministro por los números. No estoy diciendo que sea pecado, sea malo bautizar a gente, no. Lo que estoy diciendo es que hay que tener tacto. Debemos de cumplir nuestro ministerio. El manual de iglesia dice que debemos de instruir a la gente, enseñarle nuestras creencias. Si no se hace en la iglesia es un problema diferente. Pero lo que estoy diciendo yo es parte de nuestras creencias y doctrinas. Váyase a leer nuestro manual de iglesia, lo que dice, para que no vaya a decir, hermano Rafael es disidente, porque esa es una frase apóstata que tenemos hoy para justificar el error. Lo que estoy diciendo solamente es volviendo a levantar lo que hemos olvidado con esta clase de tema. El manual de iglesia dice que no se le puede permitir a una persona que adentre a la iglesia si no se le ha instruido en las enseñanzas y creencias fundamentales que profesa la fe cristiana. Lean en el manual de iglesia. Inclusive el espíritu de profecía, la misma Elena de White, en un libro que se llama Evangelismo, tiene casi 5 páginas donde habla el peligro de bautizar gente sin haberla instruido. Y repito,
aunque eso no es evidencia que una persona persevere hasta el fin o que sea buen cristiano o que permanezca en la iglesia, eso no nos importa a nosotros. Eso es una relación entre la persona y Dios. El deber de nosotros es instruir a la persona. ¿Cuál es el problema de no instruir a una persona? Venimos a tener grandes problemas dentro de la iglesia. Hay gente que se opone aún hasta en el diezmo. Hay gente que se opone a X creencias en la iglesia. Y una persona que no acepta las creencias de la iglesia no puede ser permitido en la feligresía de la iglesia. Grave error eso. A menos que usted diga, bueno, vamos a seguirle dando el estudio después del bautismo, post-bautismal. Es otra cosa, pero hay quienes solo bautizan a las personas y las dejan así. Y ahí van creciendo como cristianos enanos espirituales. Gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y aún desconoce nuestras propias creencias y doctrinas. Aquí pudo haber un error en estas personas que niegan el don de profecía y el ministerio de Elena de White en la iglesia. ¿Cuáles son? La persona que le dio estudio con la fe de Jesús, que es un libro que damos, que es un librito que tiene 20 estudios, la persona que le dio estudio con la fe de Jesús pasó por alto la lección 15 que habla de los dones espirituales. Noten, la fe de Jesús, que es un libro para dar estudios bíblicos a la gente de allá afuera, tiene una lección que es la número 15 que habla del don de profecía. Si alguien se bautiza y no se le enseñó eso, grave error, está incrustando en la iglesia un cristiano prematuro y gran peligro sobre eso. Segunda razón por qué alguien dentro de la iglesia puede negar el don de profecía y el ministerio de Elena de White, sencillo, es porque desconoce cuál es la función de este don en la iglesia remanente. ¿Y cuál es? Según la Biblia y los escritos de Elena de White, es señalar a Cristo y a su palabra. Esa es la función. Muchos creen de que los escritos de Elena de White son otra Biblia, o que los adventistas usamos los escritos de Elena de White para establecer doctrina. Grave error por ignorancia dentro de la iglesia. Hay hermanos que tienen este prejuicio que dicen, no, yo no necesito Elena de White, yo no necesito la Biblia. Ignorancia abismal de estas personas que dicen eso. Los adventistas no usamos a Elena de White para establecer doctrina. El objetivo de los escritos de Elena de White es ampliar lo que está escrito en la Biblia para mandarnos a Cristo, la luz mayor. Inclusive nuestras 28 creencias y 6 doctrinas que tenemos, ni una sola se saca de los escritos de Elena de White. Todas se sostienen con la sola escritura. Los adventistas creemos en el principio de la reforma protestante, la sola escritura. El objetivo de los escritos de Elena de White es amplificar lo que dice el texto bíblico y ampliarlo como un microscopio. Y este es el problema de muchos hermanos que niegan el don de profecía. Es porque desconocen cuál es la función de este don. Dice 2 Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados, porque el objetivo del don de profecía es conducirnos a Cristo y a su palabra. Imaginémonos que usáramos esa misma lógica de estos hermanos que dicen, hermano, yo no necesito el Elena de White, suficiente con la Biblia. Imaginémonos que usáramos esa misma lógica absurda con los escritos de Moisés y los profetas. Dijéramos, bueno, ¿para qué se levantó Josué? ¿Para qué se levantó Jeremías? ¿Para qué se levantó Elías? ¿Acaso no tenemos solamente los escritos de Moisés suficiente? ¿Verdad que es absurdo? Pero los profetas se levantaron para amplificar los escritos de Moisés. O sea, los escritos de Moisés era la Biblia de los hebreos. Y cuando se levantaba un profeta, era que este profeta se sujetaba a lo que decía Moisés. Y el objetivo del don de profecía y de los profetas era conducir al pueblo otra vez a la ley. Esa es la función del don de profecía. Ustedes vemos, los que han leído los escritos de Elena de White, vamos a ver de que en cada párrafo hay muchas citas, donde Elena de White cita la Biblia, manda al pueblo a que estudie la Biblia. Inclusive, noten cómo dice ella en esta cita. Esta cita está en el libro Primeros Escritos, página 78, párrafo 1. Y esto lo ignoran muchos detractores, así llamados adventistas dentro de la iglesia. Dice así lo siguiente, Primeros Escritos, página 78, párrafo 1 dice, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica, por esa palabra hemos de ser juzgados. Noten lo que está diciendo ella, recomiendo al amable lector la palabra de Dios. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para dar una nueva norma de fe,
sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Y dice Hechos capítulo 10. Tremendo. La tercera razón por qué un adventista rechaza el don de profecía y el ministerio de Elena de White es la siguiente. Es que nunca estas personas se han tomado la tarea de leer un libro de ella. La ignorancia es la pobreza de los pueblos. Una persona ignorante es como que no ve. La persona que critica los libros de Elena de White es porque nunca los ha leído, se los aseguro. Y si estas personas lo han leído, los han leído para buscar errores, por el que busca encuentra. Pero hermanos, todas esas citas que aparentemente se contradicen, tienen su explicación cuando nosotros leemos todo lo que ella dijo respecto a ese tema. En el internet, en YouTube, en Facebook y en las redes sociales se encuentra basura de los detractores, hasta libros de los detractores, atacando el ministerio de Elena de White y usando información espuria y citas sacadas de contexto para hacer creer algo que la escritora nunca quiso decir y que ella contradice la Biblia. Pero no hay ninguna contradicción. La iglesia adventista oficialmente cree que los escritos de Elena de White están en perfecta armonía con las escrituras. No hay ninguna contradicción. La mayoría de detractores, tanto fuera de la iglesia como dentro, es por una gran ignorancia de estos temas. Nunca los han leído. Yo te invito, amigo y hermano que desconoce quizás sobre este tema, lee un libro de Elena de White y vas a notar cómo esta mujer no era una mujer que tenía letras común, sino que es una mujer que tenía sabiduría de Dios. Todo lo que ella dijo cuadra perfectamente con la Biblia. Tremendo, hermanos. Leamos, salgamos de la ignorancia, comprobemos por nosotros, por nuestros propios medios, si lo que me dicen es verdad. Leamos, escudriñemos y veremos de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, porque en la iglesia se manifestó el don de profecía en el ministerio de Elena de White. Hermanos, hasta aquí ha llegado este precioso mensaje, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta qué es o qué significa luz menor con luz mayor. Nos hemos dado cuenta que todos los profetas eran luz menor, que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz mayor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje que nos ha llenado de conocimiento y de gracia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que lo puedan asimilar a la luz de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal, apoyen este ministerio con sus oraciones, suscríbanse, compartan este material, den like y activen las notificaciones, porque todo eso YouTube lo toma en cuenta para poder sugerir esta clase de material a otras personas. No sabemos, hermanos, cómo este material puede ser beneficiado por muchas personas que están confundidas con algún aspecto doctrinal o alguna enseñanza equivocada. Así que gracias por su apoyo, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos. Amén.